Quiero invitarlos a escuchar lo que dice el doctor Pichter, un doctor americano catalogado como uno de los más expertos en todo el estudio del bicho y del piquete, hablando en el Parlamento Europeo de las consecuencias que el piquete está generando en todas las personas del mundo, y que esas consecuencias no son al instante, sino que van apareciendo 1 año, 2 años después de tener el piquete en su cuerpo. Así que les comparto esto para que ustedes puedan sacar conclusiones. No lo digo yo, lo dice uno de los médicos más expertos en el mundo y lo está hablando en el Parlamento Europeo. Así que escuchemos. Es un honor y un privilegio tener hoy con nosotros al doctor Pichter de Texas, Estados Unidos de América. Gracias. Es internista, cardiólogo, epidemiólogo, graduado de la Universidad de Baylor, Facultad de Medicina del suroeste de la Universidad de Texas, Universidad de Michigan y Universidad Metodista del suroeste. Atiende enfermedades infecciosas comunes, así como las complicaciones cardiovasculares, tanto de la infección viral como de las lesiones que se desarrollan después de los piquetes del bicho en Dallas, Texas, Estados Unidos. El Dr. Pichter ha publicado ampliamente sobre una variedad de temas en medicina, con más de 1000 publicaciones y 685 citas en la Biblioteca Nacional de Medicina. El doctor testificó varias veces en el Senado de los Estados Unidos y en muchas cámaras estatales sobre aspectos de la respuesta a la pandemia. El doctor ha dedicado años de esfuerzos académicos a combatir el bicho y al hacerlo ha revisado miles de informes, ha participado en congresos científicos, discusiones grupales, comunicados de prensa y ha sido considerado entre los expertos mundiales en el bicho. Gracias por la introducción y gracias por todas las cálidas felicitaciones de hoy. Gracias a la señora Anderson, miembros del Parlamento, damas y caballeros. Como me presentaron, soy el Dr. Pichter, soy internista en ejercicio, cardiólogo, epidemiólogo y me he dedicado completamente desde el inicio de la pandemia a hacer todo lo posible para ayudar a todos y cada uno de los pacientes. Estas son mis observaciones y este es mi análisis. Ha habido 2 olas de daño al mundo. La primera ha sido la infección por el bicho, que se aprovechó de los débiles y los ancianos. Y luego la segunda ola de daño ha sido ahora los piquetes del bicho. El papel de la OMS parece ser negativo en ambos casos. El papel de la OMS parece estar operando dentro de un complejo biofarmacéutico, un sindicato. La OMS ha desempeñado un papel adverso desde el principio, engañando al mundo sobre los orígenes del bicho. Los médicos como nosotros en la práctica clínica se retrasaron en esto porque nuestros gobiernos y agencias como la OMS no fueron honestos con nosotros. Y en lugar de ayudarnos o al menos apartarse del camino en términos de atender pacientes y salvar vidas,
se interpusieron en el camino e impidieron nuestra capacidad de atender pacientes. Efectivamente, crearon todo un ambiente de nihilismo terapéutico. Solo hay dos cosas que evitaron la hospitalización y la muerte. Uno fue el tratamiento temprano al principio, y luego el segundo fue adquirir inmunidad natural con el primer episodio de la infección. Nada más ha funcionado. Solo hay dos malos resultados: hospitalización y muerte. Hasta el día de hoy la OMS no apoya, acepta o divulga protocolos de tratamiento temprano para pacientes con el bicho agudo. Eso debería decir algo. Eso debería ser una llamada de atención. Ya han pasado 3 años de esto. 3 años de esto. Y todavía nada para reducir el sufrimiento humano de parte de la OMS. Nada. Al contrario, esfuerzos que aumentan el sufrimiento humano porque la primera ola fue la enfermedad. Y he testificado en el Senado de Estados Unidos varias veces. La mayoría de las hospitalizaciones y muertes en los pacientes de mayor riesgo se pudieron evitar completamente con intervenciones tempranas. Comenzando con aerosoles nasales, virucidas y gárgaras, y luego medicamento intravenoso y orales, administrados en el hogar para ayudar a las personas a superar la enfermedad. Después fueron los piquetes desde el 2021. Los piquetes han devastado a la población en el mundo. En todo el mundo, 2/3 de las personas recibieron un piquete. El estudio estatal de la comunidad del bicho en Estados Unidos muestra que el 75% de los estadounidenses se aplicaron el bicho. Afortunadamente, el 25% no lo hizo. Fui la única figura pública y de salud pública en los Estados Unidos que cuestionó por escrito los piquetes antes de que salieran. Y lo hice tan fuerte como pude. Los piquetes del bicho en Estados Unidos, el 94% de los estadounidenses se pusieron un piquete de ARN mensajero. Es el código genético de la proteína de pico posiblemente letal del virus. Fue la peor idea instalar el código genético por un piquete y permitir la producción desenfrenada de una proteína posiblemente letal en el cuerpo humano durante un tiempo incontrolado. Todo lo que hemos aprendido sobre el piquete desde que salió es horrible. No hay un solo estudio que demuestre que el ARN mensajero se descompone porque es pseudo, está hecho de forma sintética, no se puede descomponer, no hay ningún estudio que demuestre que salga del cuerpo. Ahora tenemos papeles de Castriota que demuestran el ARN mensajero circulando durante un mes. Eso es todo el tiempo que han analizado. Tenemos la proteína de pico, la proteína letal de los piquetes que se encuentra en el cuerpo humano. Después del piquete, circulando al menos durante 6 meses, si no más. Si la gente
se inyecta en otros 6 meses, hay otra instalación de más proteína circulante potencialmente letal. Se ha demostrado en 3.400 manuscritos revisados por pares que la proteína esquipe causa 4 ámbitos principales de enfermedad. Una es la enfermedad cardiovascular, inflamación del corazón o miocarditis. Todos los organismos reguladores están de acuerdo en que los piquetes causan miocarditis. Soy un cardiólogo. Antes del bicho, durante años hemos tenido pautas en cardiología. Cuando hay miocarditis, ya sea sintomática o no, la gente no puede ejercer el atletismo. Causará un paro cardíaco. Sin embargo, en toda Europa y en los Estados Unidos, las ligas deportivas piqueteaban a los jóvenes con estos piquetes que no tenían necesidad médica ni indicación clínica. Y hemos visto una serie de paros cardíacos en jóvenes. Se lo digo, como cardiólogo experto, estos ataques cardíacos se deben al piquete del bicho. Hasta que se demuestre lo contrario. Se deben a eso. Otras enfermedades cardiovasculares causadas por el piquete demostradas: la aceleración de las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas o paros cardiovasculares, síndrome de taquicardia postural ortostática o POST, o personas que se desmayan debido a la presión arterial baja. Han visto en muchas personas en los medios de comunicación desmayándose una tras otra como nunca antes. Es el piquete hasta que se demuestre lo contrario. Disección aórtica, fibrilación auricular, otras arritmias, paro cardíaco en ausencia de miocarditis se han descrito con los piquetes del bicho. El ámbito cardiovascular del daño en el cuerpo humano causado por el piquete es importante. Más que nada que hayamos visto con el colesterol, presión arterial alta o diabetes. El segundo gran ámbito es la enfermedad neurológica, accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, síndrome de Guillain-Barré, parálisis ascendente que pueden llevar a la muerte, que ha llevado a la muerte con el piquete de ARN mensajero, acordado por todas nuestras agencias reguladoras. Neuropatía de fibras pequeñas, entumecimiento y hormigueo, zumbidos en los oídos. Dolores de cabeza son comunes. El tercer dominio importante, coágulos de sangre como nunca antes habíamos visto. La proteína esquipe es la proteína más trombogenética que hemos visto en la medicina humana. Se ha encontrado en los coágulos de sangre. La proteína de pico provoca coágulos de sangre. Coágulos de sangre más grandes y más resistentes a los anticoagulantes que hayamos experimentado en la medicina humana. Tengo pacientes con coágulos de sangre desde hace 2 años
y no se están disolviendo con anticoagulantes convencionales debido a estos piquetes. No podemos sacar esto del cuerpo. No podemos sacar del cuerpo el ARN mensajero o la proteína de pico, ya que se produce continuamente. Cuarto y último ámbito, anomalías inmunológicas. La trombocitopenia trombótica inducida por el piquete y el trastorno inflamatorio multisistemático son síndromes agudos tempranos, bien descritos y publicados. Tienen sus propios acrónicos, todos acordados por las agencias reguladoras. Así que todos ustedes en la sala y todos ustedes atendiendo en línea se están preguntando, ¿seré yo? ¿Un miembro de mi familia? ¿Mi ser querido? ¿Quién será la próxima persona en caer después del piquete? Hemos presenciado paros cardíacos 2 años después de estos piquetes. 2 años. Soy el autor del principal estudio de autopsias más grande jamás realizado, de muertes después del piquete del bicho en todo el mundo. Buscamos en la literatura médica 600 artículos. Todos los hallazgos clínicos los revisamos con conocimiento actual, expertos en patología y medicina clínica. Nuestra conclusión, el 73.9% de las muertes después del piquete se deben al piquete. Se deben al piquete. Cuando se sospecha miocarditis, en un segundo artículo del cual soy el autor principal, el 100% de las veces es debido al piquete, no a la enfermedad respiratoria del bicho, al piquete. Estamos viendo ahora una tercera narrativa falsa. La primera narrativa falsa fue que el bicho es inestable. Tenemos que permanecer encerrados y tener miedo. La segunda narrativa falsa es aplicarse un piquete. Es segura y efectiva el piquete. La tercera narrativa falsa es que ahora no es el piquete la que causa estos problemas, es el bicho. Es el bicho que tuvimos en el 2000, causando todos estos problemas en el 2023. No caigan en la falsa narrativa. La literatura médica en este momento es convincente. Se han cumplido los criterios de casualidad de Braidworth Hill. Los piquetes están causando esta enorme ola de enfermedades. Ahora podría ser tú y tu familia. Algunos artículos importantes para terminar. Uno es el de Smelling y colegas de Dinamarca.
demostrando que alrededor del 30% de las personas que se puso un piquete tiene un cero efectos secundarios, nada, ni siquiera un brazo dolorido, ni siquiera una sensación de que algo sucedió con el piquete. Esas personas parecen estar bien para siempre, como si no se hubieran puesto el piquete. Los datos son los mismos en los Estados Unidos, en nuestro sistema de VAERS. El segundo grupo de lotes es alrededor del 70% de los individuos y tienen algunos efectos secundarios moderados, pero realmente no parecen tener eventos graves. Y luego está ese pequeño tercer grupo de lotes, 4.2% en los datos de Smelling. Están por las nubes: miocarditis, paro cardíaco, coágulos de sangre, derrame cerebral hemorrágico, discapacidades, muerte súbita en casa durante el sueño. Y los datos son iguales en los Estados Unidos. El 4.2% de la población europea se encuentra actualmente en dificultades porque tuvieron la mala suerte de recibir un piquete de un lote de alto riesgo. En los Estados Unidos, nuestros datos que uno mismo reporta, de 10 millones de estadounidenses, el número es del 7.7% se enfermaron tanto con un piquete que tuvieron que ir al hospital y ser tratados y hospitalizados. Una encuesta de Sotheby realizada hace aproximadamente un año, una gran muestra representativa en los Estados Unidos, mostró que el 15% de los que recibieron un piquete tienen algún problema médico. Que están enfrentando en este momento. De nuevo, 4.2%, 7.7%, 15%. Esa es la penumbra. Ese es el diagrama de Venn en el que todos participarán en el cálculo. ¿Cuál es el camino a seguir? El camino a seguir es claramente que nadie se ponga otro piquete. Nadie. Ahora el Consejo Mundial de la Salud, que es una organización multinacional de médicos y proveedores de atención médica basada en evidencia, el 11 de junio del 2022 emitió un informe de farmacovigilancia analizando 39 bases de datos de seguridad, incluidas las bases de datos BSAFE de la OM y la EMA y las bases de datos de Estados Unidos. Y su conclusión fue retirar del mercado todos los piquetes contra el bicho por exceso de riesgo de muerte. Exceso de riesgo de muerte, de acuerdo. En la Cámara del Senado de Estados Unidos, el 7 de diciembre del 2022,
moderé una sesión. Y nuestro panel de expertos por ascenso en el Senado de Estados Unidos concluyó que todos los piquetes del bicho deben ser retirados del mercado. Todos los piquetes. Nada de nuevos esfuerzos. Nada de nuevos refuerzos. Y luego el 23 de marzo del 2023, la Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos una organización basada en hechos, basada en evidencias, impulsada por consenso, al igual que las otras dos, también concluyó eliminar los piquetes del mercado. Así que les vengo a decir que los piquetes del bicho y toda su descendencia y futuros refuerzos no son seguras para el uso humano. Les imploro como órgano rector, Agencia Europea de Medicamentos, que ejerza toda la presión y la debida urgencia para retirar del mercado los piquetes contra el bicho. En los Estados Unidos va jurisdicción por jurisdicción, probablemente estado por estado. Las eliminará del mercado si el gobierno federal no lo hace. Va a suceder en todo el mundo. La OM respalda estos piquetes. Son muchos más un problema que una ayuda a la Unión Europea. Y creo que la Unión Europea, los Estados Unidos y todas las partes interesadas deberían retirarse completamente de la OM y dejar a la OM con sus propias labores. Que no tengan ninguna jurisprudencia, ningún dominio sobre lo que hacemos en salud. La OM nunca tendrá dominio sobre lo que hago como médico, con pacientes en mi consulta. Soy el Dr. Peter. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué quiero compartirles esto? Bien sabemos que el piquete tiene dos consecuencias. Una es la consecuencia espiritual, pues todos los laboratorios utilizaron células de bebés no nacidos para poder desarrollar estos piquetes. Muchos me juzgaron porque en los momentos en que el piquete comenzó a salir y se presentó como la super solución para lo que estaba pasando en el mundo con el bicho, yo les decía que en ese piquete pues había sangre derramada de inocentes, que por lo tanto era un líquido que llevaba maldición y que eso generaba en las personas también algunas ataduras espirituales. De hecho, muchas personas después de colocarse en el piquete están experimentando lo que experimentan las mujeres al momento de voluntariamente darle muerte a los bebés en el vientre. Lo que experimenta un padre, lo que experimenta un médico que mata un bebé en el vientre. Depresión,
angustia, tristezas, ganas de llorar. Se levantan y dicen: me siento aburrido y no sé por qué. Lo tengo todo y no soy feliz. Sentimientos de suicidio. Sentimientos que nadie me quiere, que Dios no me escucha. Me siento rechazado no solamente por Dios, sino por la sociedad, mi familia. Y empiezan a experimentar ese tipo de sentimientos, rabias, iras. Esos son consecuencias en muchas personas espirituales del piquete. Y otras que se están reflejando en la parte médica, en el área de la salud de las personas. Porque ahora se nos habla de que el bicho ha mutado y que esa mutación requiere ya un piquete totalmente distinto, que el piquete que ya todo el mundo tiene en el cuerpo ya no sirve, que ahora tiene que ser un piquete actualizado. Así que vendrán nuevas campañas para colocar ese piquete en las personas. Realmente queda uno sorprendido al escuchar este tipo de información. Y muchos se dirán: entonces, ¿qué puedo hacer? Eso solamente se vence con oración. Esto solamente se puede vencer con ayuno. Esto solamente se puede vencer con sacramentos. Esto solamente se puede vencer portando, cargando un sacramental bendito y, si es posible, exorcizado. Esto solamente se puede vencer con oración de renuncia a este piquete delante del Santísimo. Esto solo se puede vencer con la Eucaristía. Esto solo se puede vencer con el Santo Rosario. Y si estás sintiendo ya estos síntomas, desde los más leves o los más agudos, es el momento de acudir a la oración, es el momento de volver a Dios, es el momento de decirle al Señor que tú le entregas tu vida, que tú le entregas tu alma, que tú le entregas tu cuerpo. Es el momento de decirle al Señor: Señor, mi solución no está en el mundo, mi sanación y la solución a todos estos problemas están en tu presencia, en tu sangre redentora, Señor. Es el momento de usar los sacramentales. Si estás pasando por momentos de enfermedad después de este piquete que antes no tenías, sean leves o sean severos, busca la manera de tener aceite de San José, aceite de San Rafael. Busca la manera de tener aceite exorcizado y úngete con aceite. O dile a tus padres, a tu esposo, a tu esposa que te unjan. Ve al sacerdote y después de la Eucaristía o después de la confesión, pídele la bendición al sacerdote y dile a Jesús que después de que al momento de imponer las bendiciones del sacerdote sobre tu vida, que esa bendición reemplace toda la contaminación y el veneno que tiene tu cuerpo a causa de estos piquetes. Solamente en Dios hay solución, ya lo ha dicho el médico. No hay nada en la medicina que pueda quitar ya lo que hay en el cuerpo, y que lo que hay en el cuerpo es algo que se va reproduciendo, y eso solamente se hace con la obra del Señor. Yo padecí una enfermedad terminal que es 100% hereditaria, que no tiene cura, no hay tratamiento, pero el Señor, cuando la ciencia y los médicos no pueden obrar, Él obra con un milagro, y fui sanado de esa enfermedad, y en mí se cortó que esa enfermedad se reproduciera más adelante en futuras generaciones. Así que el Señor lo puede hacer. Así que el Señor de manera milagrosa puede sanarte. Ya la ciencia no puede quitar lo que ya está en el cuerpo, pero Dios, que es el dueño de la ciencia, Dios, que es el que da la sabiduría a los hombres, sí puede hacerlo. Así que vuelve a Jesús, vuelve a la Santísima Virgen María, vuelve a los sacramentos, vuelve a la oración, vuelve al Santo Rosario, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a las visitas al Santísimo, vuelve a Dios para que puedas contemplar las maravillas y
y gracias que tiene aún nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Así que no te desanimes y no te rindas. Si estás pasando por un momento también de ataque espiritual debido al piquete, ora y visita al Santísimo para que todo esto que está generando el piquete a nivel espiritual también pueda ser borrado de tu mente, borrado de tu corazón, borrado de tu vida, y puedas volver a comenzar de nuevo una vida sana, física, mental y espiritualmente. Que Dios y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.